Hola, bienvenidos a Iter en Sepia. Mi nombre es Michelle. Hoy voy a hacer la canalización para Virgo. La energía que detecto para Virgo en el día de hoy, para los Virgo que estoy canalizando. Sí, para la energía de Virgo que estoy canalizando. Siento como un poco existencialista. De hecho, no sabía qué usar, si la ouija, si las runas, no sabía qué tarot o qué oráculo usar. Así que me decanté por este, que es el astro oráculo, y por el tema este, como que siento la energía de Virgo como que está en otro planeta, como que están aquí, pero su mente, inclusive su corazón, en otro planeta. Me parece a mí, o sea, porque es que sí me están, estoy canalizando la información, pero ¿cómo les explico? A mí, repito, no sé los otros canalizadores, pero a mí esto es lo que me pasa. A mí me muestran la información, me la visualizan de cierta manera, pero yo la tengo que captar. Para yo poder transmitirla, yo la tengo que captar, porque obviamente yo a ustedes no les puedo visualizar lo que estoy viendo. De percepciones así físicas, muy poco, lo que significa de que la energía de Virgo está como que muy mental, y bastante desconectado como de su cuerpo. Repito, como si estuviera más en otro planeta. Y esto no lo siento, esta sensación me causó, es una sensación que me causó a mí también, de algo que logré sentir, algo muy sutil, pero lo alcancé a percibir, y me dio como una especie de tristeza, pero por la energía de Virgo. No es que los Virgos estén con esta energía de tristeza, a mí me causó tristeza la energía que pude percibir de Virgo, que repito, es muy sutil, porque me da la sensación como que estuvieran perdidos en el servicio, perdidos en los demás, perdidos en sus funciones. Y de hecho aquí hay una serie que, bueno, que eso, yo vi la serie de, ¿cómo es que se llama? Morfeo, la de Netflix, Sandman, no sé cómo se pronuncia, Sandman. A mí me encantó la primera temporada, y hace poquito me vi la segunda, y me gustaba mucho el personaje. Yo sé que eso es como un libro, un cómic, pero yo me vi fue lo de la serie de Netflix. Me gustaría también, como si es un libro o no sé qué será, como también como que leerlo, pero es que me gustó bastante.
sobre todo por este tema de la magia y el tema onírico. Me gustan mucho todos los temas, estos temas, como pueden ver. Y el personaje principal, que era Morfeo, a él lo muestran como que perdido en sus funciones. Él siempre estaba pensando en sus funciones y en sus responsabilidades y en su tarea, y ya no tenía más vida aparte de sus funciones. Ellos eran, él era un eterno, que los eternos son como unos, yo lo entendía así, como unos dioses supremos. Tenía unos hermanos, pero él se encargaba, su reino era el reino de los sueños. Y a pesar de que sus hermanos también tenían sus propios reinos, él era el único que siempre estaba como metido en sus tareas y sus responsabilidades, y solo ahí enfocado en eso. Y bueno, al final estuvo triste, pero lo que pasaba con él era que él vivía era prácticamente para los demás. No tenía una vida propia, su propia vida no la disfrutaba. Entonces, de cierta manera, sus tareas, sus responsabilidades eran una razón para vivir, porque él una propia no tenía. Y fue como la sensación que sentí hoy de la energía de Virgo, como que perdidos en el servicio a los demás, en la entrega a los demás. Y de hecho, si tú ves al personaje, no era un personaje como que los demás le agradecieran por su servicio, porque cumpliera con sus responsabilidades, a pesar de que sabían de que el reino de los sueños funcionaba, era por él, pues por la entrega de él, que ese era su reino, pero al contrario tenía muchos enemigos. Tenía más enemigos que personas que lo apreciaran, y era por su forma de ser. No es una excusa, pero lamentablemente sí, en el mundo todo está muy ligado a las apariencias. Y él pues era como que muy, ¿cómo se llama? Esta palabra era como que era bueno tomando decisiones difíciles. De hecho, a mí me gustaba eso del personaje, de que si tenía que tomar una decisión, se guiaba no por si era su amigo o su enemigo, sino que era muy determinado con respecto como a sus valores, que los valores son individuales para cada quien, y de cierta manera sí debe ser así. Deben haber, pienso yo, que deben haber como unos valores y como que generales, pero los valores específicos sí deben ser individuales. Y bueno, esto va más o menos como lo que decía ayer con Leo, eso hace parte de la identidad. Y a veces las personas
pretenden de que todos tengan los mismos valores, o que haya como un modelo de valores, ¿no? Pretenden eso, que haya como un modelo de valores y que todos lo sigan, y si alguien no lo sigue, entonces no se le quiere o no se le respeta o no se le aprecia. Como le pasaba a Morfeo, el personaje de la serie. Él tenía unos valores sus valores estaban muy marcados. De hecho era muy cuadriculado, pero siento yo que de esa manera era justo y repito, no se dejaba llevar porque si este era su amigo o este era su enemigo. Él simplemente tenía sus estándares, sus lineamientos, y los cumplía inclusive con él mismo, así de implacable era, que con él mismo también era implacable. Bueno, la energía de Virgo la siento así. Como tan que era lo que le pasaba al personaje en la segunda temporada, sobre todo. Ya no tenía como razones para vivir más que el servicio, sus responsabilidades, el estar por los demás, y de cierta manera como una añoranza ya por irse, por descansar, por estar en otro planeta. Y al final pues sí muere, y pues ahí muestran que se convierte como en una estrella, en un sol. Pero ahí también hay una cuestión de que nace un nuevo Morfeo, y no sé si es como que la transformación de él. Eso no lo he entendido muy bien. Sí, tal vez por eso quiero, como si es un libro, leérmelo, porque no sé si es que ahí lo que está mostrando es una muerte y renacimiento de él mismo, o si de verdad simplemente se va. Vamos a ver si de pronto no los aclaran con el oráculo, ya que la energía de Virgo la siento como tan parecida al de este personaje. Oh, aquí mientras no sé cómo es la palabra, barajo, mientras barajo las cartas, se me vino la palabra perfeccionamiento. Ayer con la canalización de Leo se me vino esto del perfeccionismo, algo que le habían inculcado a Leo, pero aquí me dicen es el perfeccionamiento, que no es lo mismo que perfeccionismo. De hecho, el perfeccionamiento vendría siendo la parte positiva del perfeccionismo. El perfeccionismo yo lo asocio más como algo negativo, algo más bien como obsesivo. El perfeccionamiento sería como esa habilidad, pero en positivo, lo ideal, no buscar el perfeccionismo, sino el perfeccionamiento. Vamos a ver por qué me dicen
Eso del perfeccionamiento. ¿Qué estás aquí? ¿Cuántos salieron? 1, 2. Acuario, tenemos la carta de Acuario pero invertida. Hablan de un flujo detenido, un flujo de energía detenido, de agua. El agua que representa las emociones, la creatividad, la imaginación, los sueños, tanto esos sueños como los sueños, los de aquí. Las ilusiones. La esperanza también tiene que ver mucho con esto, con las emociones y la creatividad. Normalmente perdemos la esperanza cuando la creatividad está bloqueada, cuando el flujo de energía está bloqueado. Y me dicen la palabra desesperanza. Me dicen que esa es la energía de Virgo para esta lectura, la desesperanza. Ya tiene un nombre, ya le pusimos un nombre, desesperanza. Estuvo complicado de descifrar Virgo. Puede también que, sí, esto también, muchos secretos, una energía con muchos secretos, no te dejas descifrar fácilmente de los demás. Me dicen de que normalmente a los demás tienen que estar haciendo conjeturas sobre ti, sobre tu vida, por la cantidad de cosas que te guardas. También muy parecido con el personaje Morfeo. Véansela, es bonita la serie. Más que bonita, cuando veo las películas, las series, sobre todo saco enseñanzas de ahí, saco enseñanzas, aprendizajes. A veces hasta las películas más malas o las que no son como de nuestro gusto, que no son como nuestro género, siempre van a tener alguna enseñanza, como las personas así no nos caigan bien o se crucen por nuestro camino solo un ratito, un instante, siempre nos enseñan algo. Si estamos dispuestos a aprender, siempre van a haber enseñanzas a donde vayamos, pero tenemos que tener esa disposición de aprender. Bueno, aquí me dicen precisamente de que Virgo está cerrado. Me están explicando así. Virgo se abre para los demás, hacia el exterior, solo para el servicio, el dar, las responsabilidades, sus tareas. Digamos que ahí sí hay un flujo de energía, pero solo se abre para dar y para recibir se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Que está agotando sus energías, se está, ¿cómo se le llamaría? Se está
Bueno, si el flujo de energía aquí no los comparan con agua, aquí no los representan como agua, se está deshidratando. Se está quedando sin recursos. Y, y perdón si lo comparo mucho con el personaje de esta serie, pero es que es muy parecido. Ese personaje se sentía y de verdad era muy autosuficiente, era muy ingenioso, solucionaba eh, los problemas con mucha calma, y uno ve la serie y los problemas se les solucionaban rapidito, o sea, más duraban los problemas como gestándose que lo que él demoraba en solucionarlos. Realmente era autosuficiente. Pero aquí la cuestión no es que necesites abrirte, Virgo, para recibir ayuda. Puedes ser autosuficiente, sí, para solucionar tus problemas, para solucionar lo que se venga a tu vida. Si tienes el ingenio, la calma, la astucia, el discernimiento para lidiar con eso como de una manera que parece que se resolviera solo, no tan fácil, pero aquí la cuestión es abrirte a recibir, me dicen, nuevas experiencias. A recibir gratitud, inclusive si esa gratitud no viene de personas. O sea, aquí la cuestión no es abrirte a que los demás te quieran o te agradezcan o te ayuden, no, es abrirte a la vida y que la vida se encargue de llenarte de acuerdo a lo que tú des. O sea, esa paga por tus servicios, por tus tareas, por tus responsabilidades, no es que te la vayan a dar otras personas, porque como te digo, ahí el personaje Morfeo, de hecho, tenía más enemigos que amigos, y siempre lo culpaban de un montón de cosas, y yo entendía pues de que eso eran consecuencias de decisiones que él había tomado, y yo lo entendía porque eran decisiones justas, pero tal vez otros no lo veían así. Como pasa, a veces tomamos decisiones que son mal vistas por casi todo el mundo, solo algunos entienden o tal vez nadie entienda que lo hiciste por una buena razón. Pero bueno, entonces aquí ese flujo de energía o esa energía de vuelta que vas a recibir por esas cualidades que tienes, por haber hecho un buen trabajo, haber tomado unas buenas decisiones, así los demás piensan que son malas. El universo sabe cuando haces las cosas bien o mal.
Así los demás no lo entiendan, el universo sí es justo, porque recuerda que el universo es Dios. Y Dios no ve ni lo bueno ni lo malo, ve lo justo, lo que está por encima del bien y el mal. Y Él sabe lo que nos debe devolver a nosotros, a cada uno, independientemente si a los demás les gusta o no. Dejar que Dios, el universo, te paguen, te devuelvan eso que diste, te devuelva eso que diste de regreso. Es que tienes como que tanquearte de energía, porque es que el hecho de nosotros quedarnos sin flujo de energía, y eso lo hablaba ayer con Leo, la energía es vida. Si tú te quedas sin energía, te vas quitando vida, y también cuando te vas quitando vida, obviamente vas perdiendo los deseos de vivir. Es como bueno, este ejemplo está como feo, pero sí. Haz de cuenta que estas personas que tienen algún accidente o algo así bien feo y quedan vueltas nada en general, que al final, bueno, yo lo he visto en películas, que al final de la película dicen, no, yo ¿para qué voy a vivir así? Ya perdí la movilidad de mi cuerpo. O también lo he visto mucho en estas películas cuando tienen estas enfermedades degenerativas, que saben que en algún momento van a quedar como vegetales, y ellos como que le dan la orden a sus familiares, no, cuando ya llegue a este punto en el que esté así, ya quiero irme, quiero morir. Bueno, es algo así. Si tú te vas quedando sin energía, vas perdiendo tu salud, vas perdiendo tus capacidades, y obviamente así como en la película, vas quedando, vas perdiendo tus funciones vitales, tus funciones físicas, inclusive las mentales, y pues obviamente te van a dar ganas de no estar más aquí. Pero me dicen que es eso, que no te abres a recibir nueva energía, no te abres a recibir de vuelta. Me dicen inclusive, la energía está ahí, esa paga que Dios tiene contigo, que el universo tiene contigo, está ahí, pero tú estás como con los brazos cerrados, y si no abres los brazos, pues no entra. Algo así. Estás reteniendo, solo es cuestión de abrirte para que la energía entre. Esto es magia, sí. Los signos de tierra no conciben mucho esto de la magia, pero solo es abrir los brazos, solo es abrirte, y así sea con incredulidad. Me dicen, ni siquiera necesitas creer, solo ponte en disposición, así sea con incredulidad, a recibir, y ahí va a estar. Ahí va a estar Dios, Virgo. Él no tiene en cuenta si nosotros creemos en Él, si somos ateos o nuestra religión, si creemos o no creemos en Él. Él está ahí para todos, para los que crean o no crean. Si creemos, pues digamos que no sé si es una ventaja, sería algo adicional, pero Él trabaja en nosotros así,
trabaja en nosotros y para nosotros, creamos o no en Él. Creamos o no en su existencia, o creamos o no en que nos quiere o no nos quiere, si se preocupa por nosotros o no. La lectura la voy a hacer creo que solo con estas cartas, porque el flujo de información está como que suficiente. Y aquí me dicen que de cierta manera tú sabes de que tú podrías recibir más energía y seguir viviendo y seguir teniendo deseos, ganas de vivir. Tú sabes eso, tú eres inteligente, Virgo. La cuestión aquí es que de cierta manera te estás rindiendo, que fue lo que le pasó al personaje Morfeo, porque, repito, él solo vivía para sus funciones, él no disfrutaba su vida a pesar de que era un eterno, un dios, un super dios. Repito, los eternos eran como unos super dioses. Más que dioses eran, bueno, sí, energías encarnadas, energías, manifestaciones encarnadas, digamos. Él no disfrutaba de su vida. Así que no, básicamente se rindió porque sabía que si tuviera más ganas de vivir, igual no iba a disfrutar de la vida. Si tenía más ganas de vivir, era para seguir con sus funciones, todo en pro y de sus funciones. Y claro, por más responsables que seamos, llega un punto en que pues eso aburre, ¿no? Porque nos volvemos solo como trabajadores divinos. Solo, bueno, y viéndolo desde ese punto, como que solo servir a los humanos, ellos eran servidores. Bueno, y esta es la cuestión, ellos eran dioses, y repito, eran como unos megadioses. Y yo veía, y eso me lo cuestioné mucho, sobre todo también con la hermana de él, que era la muerte, la manifestación de la muerte. Y ella era también como muy parecida a él, y ellos dos se entendían, de que también era como vivían para servir a los humanos y no se daban cuenta que ellos eran dioses. Y a mi parecer sí está bien de que Dios nos asigna nos da los dones, nos asigna unos dones para servir a los demás, pero también es para servirnos a nosotros mismos. De hecho, voy a replantear eso, porque eso no me cuadra a mí. No debería ser así. Más bien sería, Dios nos da unos dones para nuestro servicio, y el poner esos dones a nuestro servicio de cierta manera hace que se reflejen en los demás, o sea, como de cierta manera
ser una especie de reflectores, nosotros ser unos reflectores de Dios, que Dios nos dé su luz, y la luz entra a nosotros y nosotros la reflejamos, pero sigue siendo nuestra, o no, ahí lo voy perfeccionando. De hecho, fíjate que la palabra que me dijeron, perfeccionamiento. El perfeccionamiento se logra cuando vas como armando las piezas, no, esto quedaría mejor aquí, ya sí quedó bonito, pero no siento que podría quedar mejor, y así como armando hasta que quede hasta que el material que te dan, tú te sientas satisfecho de que hiciste lo mejor con eso que te dieron. Yo sería como mi ejemplo de perfeccionamiento. Entonces más bien sería como que Dios nos da esos dones. Ni siquiera voy a decir luz, porque siento que la luz viene de nosotros. Dios nos da esos dones, esas manifestaciones. De hecho, nosotros también somos manifestaciones de Dios, como esos dioses, los eternos, como los ángeles. Nosotros somos manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta en nosotros a través de que nos regala de sus dones, y nosotros transformamos esos dones, los volvemos luz. ¿Para qué? Para alumbrar a los demás con nuestra luz, pero es nuestra. Que fíjate que al final el protagonista, cuando muere, se convierte en un sol. De pronto por ahí, bueno, o sea que tal vez él, quiero creer, tal vez él no muere, sino que más bien entiende el sentido de su existencia por fin, cómo era que debía él vivir su vida, y de cierta manera evolucionó. Si tú, si ves la serie, o como te digo, no sé si es un libro o un cómic, algo así, no sé, pero si lo ves, él era como la oveja negra de la familia, y a veces las ovejas negras de la familia se ven como los más atrasados, los más quedados, inclusive con los que no son inconscientes, son los más problemáticos, y él era así, como el que todo lo que él hacía lo veían mal, lo cuestionaban, lo veían como el hermano problemático, que inclusive había un hermano más problemático que él, pero lo consideraban a él más problemático, porque ese hermano abandonó sus funciones, que bueno, también ahí tenía su razón de ser, por la manifestación que ese hermano encarnaba. Se llamaba destrucción, ese hermano. Bueno, eso era lo que su reino era el reino de la destrucción. Y eso, a veces las ovejas negras se ven como el contrario, los más quedados, los más involucionados de la familia. Y fíjate que viéndolo de esa manera, y de hecho yo lo percibía, yo cuando veía en la película que los demás lo atacaban, como que, ¿por qué? Pero lo está haciendo bien, así tiene que ser. Y podría verse como que él era el problema de la familia, y él
al entender por fin al final de la serie como que al final ese es como que digo yo, creo yo, que es como que ya el punto en el que ya logramos la evolución, es cuando entendemos por qué y para qué, no solo por qué y para qué estamos aquí, no, el por qué y para qué somos así, por qué y para qué, el por qué y para qué estamos aquí es como el principio. Pero al final, repito, el punto, ya el último punto para la evolución es el por qué y para qué somos de la manera en que somos. ¿Cuál es la razón para que nosotros seamos como Dios nos creó? Y Él lo logró. Y como eran los otros hermanos, que cada uno, por ejemplo, ese hermano de destrucción lo que hizo fue la fácil, abandonar sus funciones. La hermana que era la muerte, ella era muy parecida a él, como que muy al servicio de los demás. Inclusive en el capítulo final también muestran a ella una parte bastante negativa, como muy triste, que antes no había mostrado de ella, o sea que ella tampoco, y los demás igual. Él fue el único que logró, y por eso se vuelve un sol, logró evolucionar. Cáncer invertido, Cáncer, el signo de la familia, de las raíces, y aquí con este ejemplo y con esta energía, sabes, de existencialismo que tenemos hoy, nos habla de las raíces, pero no de las raíces como tanto familiares, sino de las nuestras, no sé cómo explicarlo, de las cósmicas, desde nuestro momento cero, que quién sabe hace cuántos, no sé si se puede calcular en años, volver a nuestro origen. Creo que cuando volvemos a ese punto, precisamente cuando llegamos a ese punto, ese es el punto de nuestro origen, y ahí es cuando evolucionamos. Qué bonito, qué chévere. Vamos con la última carta. Aquí pues creo que ya me hablan más de cómo poner eso en tierra, cómo aplicar las funciones. Me dicen, encuentra la manera en que tus funciones tengan un sentido para ti y no para los demás. Haz que tus funciones se vuelvan divertidas, entretenidas. Repito, que tus funciones tengan un sentido para ti, independientemente de la evaluación externa. Si tú le encuentras sentido, estate tranquilo con eso. Desde dentro, no que muestres supuestamente como que no te importa la percepción de los demás, pero por dentro sí te entristece, porque también le pasaba al personaje. Aparentemente sí, no siento nada, no me afecta nada, pero él sí se le notaba, y yo soy buena para notar cuando a alguien sí le afecta realmente algo, así sea en una película. Y él se le notaba que sí le afectaba el hecho de que no lo aceptaran. Entonces aquí nos habla de que no es de mostrar, no, que de verdad te sientas conforme con la manera en que me dicen que aquí ya es como
de ver tu vida como en función, valga la redundancia, en función de tus funciones, en función de tus deberes, en función de tus responsabilidades. No, aprende a ver la vida como que esa es la manera en la que yo me desenvuelvo en la vida. Estate tranquilo con la manera en la que Dios puso en ti esa manifestación, incluida en la manera en cómo se manifiesta, valga la redundancia nuevamente, se manifiesta esa manifestación. Eso es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios. Si los demás no les gusta, no le aceptan, eso no debe ser problema tuyo. Tú cumple con tu vida. Repito, ya aquí no hablemos de deberes, de funciones. Cumple con tu vida. Siéntete en paz con lo que haces. Siéntete en paz con lo que das, con lo que... inclusive con lo que percibes. Aprende a... aprende a disfrutar de la... aprende a disfrutar de lo complejo de tu configuración. Todos tenemos una configuración, la manera en que nos forman para nosotros venir acá. Siéntete conforme con esa configuración porque viene de Dios. Y así me dicen que así vas a ya ese bloqueo de aquí ya sí se va a destrabar, te vas a desbloquear. Esto es lo que habíamos hablado, creo que ya con esta habíamos empezado a hablar de esto. Tú cumple con quien tú eres y que, ¿sabes? Cuando nosotros cumplimos con lo que somos, eso no es como que mental, ¿no? Eso somos nosotros dándonos, y no voy a poner como dándonos al mundo, somos nosotros caminando por el mundo y vamos esparciendo nuestra energía, vamos esparciendo nuestra manifestación divina y los demás absorben. Los demás absorben. Y deja, me dicen lo mismo que con Leo, tú resplandece y permite que la energía vuelva de forma natural. Va a venir de Dios, me dicen, va a venir de Dios. No te niegues a Dios, no te cierres a Dios, que Él no tiene la culpa de la configuración de otras personas. Ellos igual también están cumpliendo sus cuestiones, ¿sabes? No tienes que entenderlos, ni tú los tienes que entender a ellos, ni ellos a ti. Nosotros no estamos aquí para entender a nadie, nosotros estamos para cumplir con nosotros. Si nosotros cumplimos con nosotros, cumplimos con Dios. Fuera nosotros, fuera. Empezamos precisamente a incumplir a Dios cuando nos incumplimos a nosotros y le queremos incumplir a otras personas, que es cuando dicen en la Biblia de la adoración a otros dioses. Es cuando, fíjate, el tú hacerle más caso a tus semejantes más que a tu Dios, es como si estuvieras cambiando a tu Dios. Y a ti quien te da la vida es tu Dios, no el de ellos.
Es una misma fuente que al final nos une con un solo Dios, pero tú tienes que respetar la manifestación que Dios puso en ti, que no va a ser la misma que puso en el otro. Yo sé que me vas a entender, yo sé que me vas a entender. El sol invertido. Bueno, ya el video se alargó a 50 minutos. Creo que ya la información está clara. Fue una información, una lectura muy chévere. Siento que no la tengo que alargar porque yo sé que Virgo capta rápido. A veces se hace el que no, pero él capta rápido. Y pues no es más. Espero que te sirva la información. Buena suerte. Ánimo. Y lo haces bien. Hasta mañana.